Si mañana el Vaticano publicara un balance 100% detallado, línea por línea, ¿crees que nos sorprendería más por lo que tiene o por lo que gasta? Porque hablamos de una organización con presencia en casi todos los países del mundo, que administra miles de inmuebles, universidades, hospitales y ONGs, que mueve miles de millones cada año, y sin embargo, la mayoría de nosotros no tiene ni idea de cómo se financia realmente. La Iglesia Católica es, al mismo tiempo, una institución religiosa y una gigantesca red económica global, y sus números importan, influyen en impuestos, patrimonio, ayudas, poder blando, en algunos casos, hasta en política. En este vídeo del Código del Dinero vamos a entrar en un terreno del que se habla poco y se sabe menos. Vamos a ver de dónde sale el dinero de la Iglesia, qué patrimonio gestiona sobre todo en inmuebles, cómo funciona la economía del Vaticano por dentro, y si realmente es tan rica como muchos creen o sus cuentas están más apretadas de lo que parece. Pero antes de seguir, un aviso importante. Esto no es un ataque a la fe de nadie ni tampoco es recomendación financiera de ningún tipo. Es un análisis económico de una institución con impacto global. Aquí hablamos de dinero, no de teología. Vamos al grano, empecemos por lo básico. ¿De dónde sale el dinero de la Iglesia en el día a día? La respuesta depende muchísimo del país, pero podemos agrupar las fuentes en 4 grandes bloques. Primero, impuestos y sistemas públicos de financiación. Segundo, donaciones y colectas de fieles. Tercero, herencias y legados. Y cuarto, ingresos por patrimonio como alquileres, turismo y servicios. Veamos algunos ejemplos. En España, una de las vías más conocidas es la asignación tributaria, la famosa casilla de la declaración de la renta. Si la marcas a favor de la Iglesia, el 0,7% de tu cuota íntegra de IRPF se dirige allí. No pagas más, simplemente ese porcentaje del impuesto va a esa finalidad. En 2023, solo con esa casilla, la Iglesia recibió más de 300 millones de euros. En Italia existe un sistema parecido llamado Otto per mille. Los contribuyentes pueden asignar el 0,8% de sus impuestos a una confesión religiosa u otros fines. En Alemania o Austria el modelo es distinto y más directo. Funciona el impuesto eclesiástico, el Kirchensteuer. Si estás registrado como católico, una parte de tu renta se destina a la Iglesia. Si te das oficialmente de baja, dejas de pagarlo, pero también pierdes ciertos servicios religiosos formales. En gran parte de América Latina, en cambio, no hay casillas ni impuesto eclesiástico. Países como México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú o Ecuador siguen otro esquema. La Iglesia vive sobre todo de donaciones voluntarias, colectas en misa, campañas puntuales y aportes de particulares o empresas. En algunos casos hay convenios con el Estado, por ejemplo, para educación o patrimonio histórico, pero no existe un impuesto religioso generalizado como en Europa. A esto se suman las herencias y legados de fieles que dejan propiedades o dinero en sus testamentos, y los ingresos por alquileres y actividades turísticas como visitas a catedrales, museos e inmuebles gestionados por diócesis u órdenes religiosas. Cuando algunos estudios intentan estimar el patrimonio inmobiliario de la Iglesia a nivel global, se llega a cifras impresionantes. Solo en bienes inmuebles se habla de hasta 2 billones de euros, billones europeos, es decir, millones de millones. Y eso sin contar obras de arte, joyas ni archivos históricos. Ahora bien, eso no significa que haya 2 billones en caja, ni mucho menos. Significa que, sobre el papel, el valor agregado de los edificios podría acercarse a esa cifra. Con este contexto general, vamos al núcleo más misterioso. El Vaticano como Estado y como centro financiero. La Ciudad del Vaticano es un país diminuto enclavado en Roma. Tiene unos 700 habitantes, menos de medio kilómetro cuadrado, y el Papa como jefe de Estado. Pero detrás de esa postal turística hay un sistema económico propio. ¿De dónde salen los ingresos principales del Vaticano como Estado? Podemos resumirlos en 3 fuentes. La primera son las donaciones al Papa. Lo que se conoce como el óbolo de San Pedro y otras colectas oficiales. En la última década, estas donaciones han rondado de media unos 48 millones de dólares al año, con picos como en 2018, donde se superaron los 70 millones. La segunda fuente es el turismo y la cultura. Los museos vaticanos son de los más visitados del mundo. La entrada básica ronda los 20 a 25 euros. Millones de visitantes cada año generan una facturación enorme, de la cual, una vez descontados salarios, mantenimiento y restauraciones, queda un margen para las arcas vaticanas. La tercera fuente son las inversiones y el patrimonio inmobiliario. El Vaticano posee más de 5.000 inmuebles. Unos 4.200 están en Italia, principalmente en Roma, y más de 1.000 en países como Reino Unido, Francia y Suiza. Estos inmuebles generan alquileres y plusvalías. Además,
el Vaticano invierte en bonos, valores de bajo riesgo y productos financieros que se presentan como socialmente responsables, evitando en teoría sectores como armas, juego, tabaco o ciertas ramas de sanidad. En un año reciente, las inversiones inmobiliarias habrían generado del orden de 35 millones de euros de rendimiento. Las financieras, algo menos, según las propias cifras publicadas. Ahora bien, ¿quién maneja todo esto por dentro? Porque obviamente el Papa no está delante de una hoja de Excel revisando cuentas. Dentro del Vaticano destacan dos grandes instituciones financieras. Por un lado, está el IOR, el Instituto para las Obras de Religión, popularmente llamado el Banco del Vaticano. Por otro lado, está la APSA, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que funciona como una especie de gestora patrimonial y tesorería central. El IOR no es un banco comercial al uso. No tiene accionistas y solo ofrece cuentas a entidades y personas ligadas a la Iglesia, como diócesis, congregaciones religiosas, fundaciones, clero, empleados de la Santa Sede y algunas embajadas acreditadas ante ella. Gestiona cerca de 19.000 cuentas con unos activos totales en torno a los 5.380 millones de euros, de los cuales unos 2.900 millones son activos gestionados para clientes. Las ventajas para sus clientes incluyen condiciones adaptadas a sus necesidades, comisiones relativamente bajas, y sobre todo un marco fiscal y regulatorio especial al operar bajo la soberanía del Vaticano. Esto último explica por qué el IOR ha estado envuelto históricamente en polémicas. Ha habido investigaciones por presunto blanqueo de capitales, transferencias sospechosas y operaciones inmobiliarias opacas. Algunos casos han terminado en condenas o sanciones y otros han sido archivados, pero la reputación de banco hermético ha pesado durante décadas. La APSA, por su parte, administra el patrimonio inmobiliario y financiero del Vaticano como Estado. Paga nóminas, gestiona contratos y cubre gastos de funcionamiento de la curia. En 2023 valoraba el conjunto del patrimonio gestionado en unos 2.700 millones de euros, sin contar el valor incalculable de las basílicas y las obras de arte. Si sumamos las cifras del IOR y la APSA, llegamos a más de 8.000 millones de euros en activos financieros, a lo que habría que añadir el patrimonio artístico y cultural, que es básicamente invaluable. Para hacernos una idea, esos 8.000 millones superan el PIB anual de países como Mónaco o Andorra. Aunque evidentemente comparar el Vaticano con un país normal no es tan sencillo. Con tanto patrimonio, la pregunta lógica es si el Vaticano nada en dinero. Y la respuesta es no exactamente. Según sus propios presupuestos recientes, la Santa Sede suele registrar déficits operativos significativos. En 2023, por ejemplo, el agujero rondaba los 90 millones de dólares. Es decir, los ingresos corrientes por donaciones, entradas y alquileres no alcanzaban para cubrir todos los gastos de salarios, mantenimiento, misiones y curia. ¿Cómo se cubre ese hueco? Tirando de los rendimientos de inversiones, a veces vendiendo activos, y haciendo ajustes en el gasto. Los costes fijos son altos. Hay que conservar edificios históricos como la Basílica de San Pedro o los museos vaticanos, pagar salarios de sacerdotes, obispos, cardenales y personal laico, y financiar proyectos pastorales y de caridad en todo el mundo. En cuanto a los sueldos orientativos, un cardenal con cargo relevante puede rondar los 5.000 euros mensuales. Obispos y sacerdotes del entorno vaticano cobran entre 1.000 y 2.500 euros. El personal laico administrativo y técnico se mueve entre 1.200 y 3.000 euros según su función. El Papa, por cierto, no cobra un salario como tal. Sus necesidades se cubren dentro del propio sistema del Vaticano. Así que tenemos una institución con mucho patrimonio, ingresos significativos, pero también gastos enormes y crecientes. Ante escándalos financieros, déficit y sospechas de opacidad, el actual pontificado ha intentado mover ficha. Bajo el Papa Francisco se han impulsado varias reformas. Se han creado órganos de supervisión económica como la Secretaría para la Economía y el Consejo para la Economía. Se han introducido auditorías internas, en algunos momentos, externas. Se han publicado presupuestos y balances de la curia con más detalle que antes. Se ha hecho limpieza en el IOR cerrando miles de cuentas inactivas o injustificadas. Y se han recortado salarios y eliminado ciertas primas para cardenales y altos cargos. El objetivo declarado es reducir el déficit, aumentar la transparencia y mejorar la credibilidad de la Iglesia en la gestión de su dinero. ¿Se ha logrado del todo? Depende a quién se le pregunte. Hay avances claros en información publicada, control de algunas operaciones y percepción internacional. Pero también siguen existiendo zonas grises, tensiones internas, y la sensación de que el peso estructural de gastos y patrimonio es difícil de sostener a largo plazo. En resumen, las finanzas de la Iglesia Católica y del Vaticano combinan una red global de ingresos muy fragmentada por país, un patrimonio inmobiliario y artístico gigantesco, un pequeño Estado con activos financieros comparables a países ricos, y al mismo tiempo déficits recurrentes y retos de transparencia. ¿Es la Iglesia rica?
Depende de cómo midamos la riqueza. En inmuebles y obras de arte, sí, muchísimo. En liquidez para afrontar todos sus compromisos y obras, no siempre tanto. Y ahí está la paradoja. Una de las instituciones más antiguas y extendidas del planeta, que mueve cifras de país pequeño, y que sin embargo sigue sin tener sus cuentas totalmente claras a ojos del gran público. Si este vídeo te ha ayudado a entender un poco mejor cómo se financia la Iglesia Católica y cómo funciona la economía del Vaticano, te invito a apoyar el contenido con un like y a suscribirte al Código del Dinero. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que las reformas de transparencia van en la buena dirección o piensas que la estructura es tan compleja que siempre habrá opacidad? ¿Ves al Vaticano más como un Estado rico o como una organización con muchos activos pero también muchos problemas financieros? Déjalo en comentarios. Nosotros seguiremos analizando cómo se mueven el poder, el dinero y las grandes instituciones, para que al menos cuando escuchemos hablar de las riquezas de la Iglesia sepamos de qué estamos hablando, con números encima de la mesa.